Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. El planeta azul es un paraíso para la vida, pero también un peligro para los incautos. La interacción constante de la tierra y el agua genera riesgos ocultos, listos para matar. Arenas movedizas que atrapan a sus víctimas sin avisar. Remolinos que arrastran a sus víctimas hacia su garra mortal. Me incliné sobre la popa del barco. De cara al centro del torbellino. Y resacas, asesinos silenciosos que acechan a la vista de todos. Al final, fui consciente de que no iba a conseguirlo. Que iba a morir así. Cómo un tranquilo planeta desafía a los vivos. ¿Por qué amenaza a la vida con sus trampas mortales? Los secretos del planeta. Un misterio envuelve al planeta Tierra. En su superficie, tierra y agua se enfrentan entre sí en la primera línea de un choque épico. Pero en cualquier batalla, el frente es lo más traicionero. Es donde se ocultan los peligros más singulares, apareciendo solo cuando colisionan las naturalezas líquida y sólida del planeta. Los humanos tememos a esas extrañas trampas mortales, pero la ciencia nos permite desvelar sus secretos. Lo que sabía de las arenas movedizas era por Indiana Jones. Aparte de eso, poco más. Nunca había pensado en ello. Las películas siempre muestran a las víctimas de las arenas movedizas hundiéndose lentamente hasta desaparecer. La realidad es tan temible como la ficción. Cuando se juntan arena, barro y agua, se pueden formar arenas movedizas que atrapan firmemente a sus víctimas. Me quedé atascado. No podía hacer nada. Robbie Tessar es monitor de actividades al aire libre. En 2011, haciendo senderismo a lo largo del río Dirty Devil en Utah, quedó atrapado tan firmemente en unas arenas movedizas que su vida corrió peligro. Estuve atrapado desde la 1 menos cuarto de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada, unas 13 horas. ¿Cuál es el secreto del poder de sujeción de las arenas movedizas? Las arenas movedizas pueden atrapar humanos o animales en cualquier lugar. Venga, vamos a sacarla. Despacio. Es un fenómeno silencioso e impredecible que se da cerca de lagos, playas y ríos. Miles de personas caminan todos los días sin problema por las playas y los bancos de los ríos. ¿Cuál es el motivo de que solo algunas arenas húmedas se conviertan en arenas movedizas? Hay dos motivos. Primero, tiene que haber una mezcla al 50% de arena y agua. Segundo, debe haber algo que ponga esa mezcla en movimiento. Yo conozco muy bien el fenómeno de las arenas movedizas porque me vi atrapado en unas en Alaska. Lo que ocurrió fue que había agua en movimiento debajo de un glaciar, agua subterránea que había ido poco a poco empapando la arena dejándola en suspensión. Pisé la superficie plana de arena e inmediatamente empecé a hundirme.
Una corriente de agua subterránea es una fuente del movimiento crítico que convierte la arena y el agua en arenas movedizas. El agua que penetra entre los granos de arena los deja en suspensión como si flotaran. El sólido se convierte en líquido, y si alguien pisa la superficie, se hunde. Es una experiencia aterradora. El otro motivo de que la arena húmeda se convierta en arenas movedizas se debe a las vibraciones. Por ejemplo, las vibraciones que hacen las víctimas al moverse. Cuando me muevo, separo los granos de arena. En realidad muevo el agua y el agua separa los granos de arena. En vez de permanecer unidos, los granos de arena se liberan y se mueven con el agua, lo que me deja sobre un fluido y poco a poco me voy hundiendo. En la Universidad Wisconsin-Stout de Menomonee, Wisconsin, en un lugar llamado Laboratorio de Tierra, se dedican a resolver los enigmas de las arenas movedizas. Veamos con arena normal. Si cojo esta pesa y la pongo encima, la arena normal aguanta el peso. Con arenas movedizas, si coloco la pesa encima, suponemos que se hundirá. Pero cuando la coloco, aguanta. Ese es el secreto. Pero si la muevo un poco, empezará a hundirse. Si las arenas movedizas permanecieran fluidas, escapar sería más fácil, pero es un material extraño. Si las vibraciones continúan, el líquido se transforma en sólido. Una persona atrapada en arenas movedizas agita la arena y el agua. Cuando esto ocurre, los granos de arena se compactan alrededor de su cuerpo, atrapándolo. Ese es el secreto del poder de sujeción de las arenas movedizas. Se ve en el laboratorio cuando se agita una mezcla de arenas movedizas para simular las vibraciones de una víctima luchando. El líquido sube a la superficie y la arena sólida se compacta debajo. Los granos de arena se van pegando. Llegado a un punto, la persona podría quedar atrapada como en cemento porque los granos de arena están muy pegados. Esa fue la fuerza oculta que atrapó al senderista Robbie Tessar y lo mantuvo atrapado durante 13 horas. Creo que nunca me he esforzado tanto. Prácticamente era como cemento. Si nunca has tenido parte de tu cuerpo atrapado en arenas movedizas, nunca sabrás lo fuerte que es. Mirad esto. Pero ¿qué fuerza tienen las arenas movedizas? Se podría pensar que no hace falta mucha fuerza para sacar algo tan ligero como un tubo de PVC. Lo he llenado con agua y tiene la misma densidad que una pierna humana. Lo voy a meter en estas arenas movedizas y voy a ver qué fuerza es necesaria para sacarlo. En este momento, ejerce casi 72 kilos de fuerza sobre la cuerda. Las arenas movedizas han sujetado el tubo tan fuertemente que el cubo se ha levantado del suelo. La fuerza es cerca del doble de la fuerza de tracción de un hombre medio. Esto demuestra la fuerza que tienen las arenas movedizas y lo fuerte que te atrapan si caes en ellas. Pero ¿qué ocurre cuando se va hundiendo la víctima? ¿Qué ocurre si no hay nadie para ayudarla? Los científicos han descubierto un modo de sobrevivir a las arenas movedizas, una parte esencial del enigma que hasta hace poco ha sido un secreto. La combinación de agua con minúsculas partículas de tierra da lugar a una trampa letal terrestre causada por las arenas movedizas. Quedar atrapado en ellas es como un mal sueño. No tenía ningún soporte, no había dónde apoyarse. ...23 de noviembre de 2011... El senderista Robbie Tessar estuvo atrapado en arenas movedizas durante 13 horas.
sus amigos activaron una llamada de auxilio por GPS para llamar a un helicóptero de rescate. El helicóptero entró por el cañón y fue lo más emocionante que he visto nunca. Me puse a gritar. El helicóptero sobrevoló a Robbie y enseguida intentó sacarlo. Me agarré al patín lo más fuerte que pude. No funcionó. Sentía como si estuviera lastrando al helicóptero. El piloto llamó al médico en tierra y dijo que si lo intentaba con más fuerza me partiría por la mitad. Según pasa el tiempo, el mayor peligro para Robbie Tessar o para cualquier víctima atrapada en arenas movedizas es estar expuesto a cualquier amenaza. Cerca de un cauce de agua, morir ahogado. En el desierto, de sed. A bajas temperaturas, muerte por hipotermia. ¿Podría haberse hundido totalmente? Recientes estudios han descubierto un secreto. A pesar de lo que nos muestran las películas, es imposible que una persona se hunda totalmente en arenas movedizas. A pesar de lo que parece, estoy bien. La densidad de la arena es el doble de la densidad de mi cuerpo. Si sigo moviéndome, al final me hundiría hasta el ombligo, pero luego flotaría. ¿Pero cómo escapas? ¿Cuál es el secreto para salir vivo? Lo que tienes que hacer es empezar a agitarte. Pero no mucho. Empiezas a mover un poco la pierna suavemente. Los movimientos suaves hacen que el agua entre lentamente entre la arena compacta y las piernas de la víctima, reduciendo la succión que lo atrapa. Ya sale. Al final, tienes una pierna liberada. Luego hacemos lo mismo con la otra pierna. Y ya está. El proceso será más rápido si se utiliza una manguera para echar agua cerca de las piernas de la víctima. Vamos a llenar de agua la zona delante de las piernas y vamos a liberar la presión. Los rescatadores de Robbie Tessar recurrieron a una técnica más básica. Los chicos del equipo de rescate excavaron con unas palas y con sus manos alrededor de mis tobillos y mis pies para quitar la tierra y poder sacarme de allí. Los apuros de una víctima luchando en arenas movedizas tienen una correlación a gran escala en los terremotos que golpean zonas costeras, donde a menudo el suelo está saturado de agua. Las vibraciones del terremoto desestabilizan el terreno. La tierra sólida se vuelve líquida. Los edificios se derrumban. Se llama licuefacción del suelo y es uno de los resultados más devastadores de los grandes terremotos. La licuefacción es un comportamiento de las arenas movedizas porque durante un terremoto las ondas de energía provenientes del propio terremoto remueven el terreno. 17 de octubre de 1989. El terremoto de Loma Prieta licuó zonas del área de la bahía de San Francisco. Los edificios cayeron cuando el terreno se hundió bajo ellos. Hay edificios en los que las ventanas del segundo piso están ahora a nivel del suelo. Una imagen clásica de un edificio que se está hundiendo en las arenas movedizas producidas por un terremoto. El mayor peligro lo tienen los edificios cercanos a la orilla. Marina del Rey en Los Ángeles, la mayor parte de la costa de la bahía de San Francisco y las zonas de Japón proclives a terremotos llevan al extremo el fenómeno de las arenas movedizas, una trampa mortal capaz de provocar una destrucción masiva. Las arenas movedizas se generan por agua en tierra.
Pero en otras trampas mortales, la propia agua es la asesina. Una de las más extrañas viene de los fuertes oleajes que golpean la costa, creando torbellinos que pueden arrastrar buzos, bañistas e incluso barcos enteros. Los habitantes del planeta Tierra siempre han temido cuando el mar se vuelve violento. Antiguas leyendas hablan de una extraña trampa mortal marítima, el torbellino gigante, un remolino de agua con fuerza suficiente para tragarse barcos enteros. ¿Pueden ser verdad estas historias de marineros? ¿Existen realmente esos peligros? Algunas respuestas se pueden encontrar en el torbellino Old Shaw en las aguas costeras entre Maine y Canadá. El torbellino atrajo la parte trasera del barco. El motor estaba debajo del casco. Estábamos en un ángulo así y dábamos vueltas y vueltas. En 2011, Ruth y Dave Sousa estaban con su familia en su barco de 6 metros. Tras ver de cerca el gran remolino, decidieron marcharse. Intenté arrancar el motor y se caló. Estaba bloqueado y pensé, Dios mío, ¿se habrá gripado el motor? El Old Shaw tiene un largo historial de hundimiento de barcos, especialmente cuando no tienen motores potentes que les sirvan para escapar. En el siglo XIX era un conocido asesino. Ya desde 1817 existen relatos de naufragios en estas aguas, cerca del Old Shaw, y durante ese año hubo 3 ahogados. Bob Godfrey, residente en Maine, se reúne con el geólogo Allen Gons para comparar el Old Shaw con la leyenda. Se dirigen al lugar adecuado, al norte de Eastport, Maine, justo frente a la costa de la canadiense Deer Island. El torbellino solo aparece cuando llegan y se alejan fuertes oleajes. Hay uno. Vaya, es un torbellino. Normalmente se cree que los torbellinos son uno de los grandes problemas marítimos del planeta causantes de desastres. El Old Shaw es uno de muchos lugares de la Tierra donde el agua se arremolina para atravesar un estrecho paso de la costa, creando temibles corrientes y torbellinos. El caudal medio de agua que entra en la bahía donde está el Old Shaw es de alrededor de 35 millones de metros cúbicos. Equivale a la cantidad de agua consumida en la ciudad de Nueva York en un año y medio. El Old Shaw y otros como él se denominan torbellinos de mar. También se forman en Japón, Escocia y Noruega. El Saltstraumen noruego es el más poderoso, con corrientes de más de 40 kilómetros por hora. Para poner 40 kilómetros por hora en perspectiva, el río Colorado, cuando pasa por el Gran Cañón con sus rápidos y sus estrechos meandros, solo corre a una velocidad media de 6 kilómetros por hora. Un torbellino como el Old Shaw no es solo un gran remolino de agua, es una gran zona de turbulencia caótica. A las aves marinas les gusta porque la pesca sube a la superficie. Los pequeños remolinos se llaman cerditos, ya que shaw en inglés significa cerda. Pero el mítico torbellino gigantesco parece que solo es eso, un mito. En la naturaleza los torbellinos suelen ser muy pequeños, normalmente no llegan a la escala de la que hablan las leyendas, no son lo bastante grandes para volcar un barco. Lo que tienen es una corriente muy fuerte y pueden hundir un barco inundándolo. Cuando en la turbulencia del Old Shaw se forma un torbellino grande, puede tener de 5 a 10 metros de ancho con un agujero central de 1 metro de hondo y forma de platillo gigante. La idea de torbellinos marinos absorbiendo barcos viene de la similitud que hay entre la turbulencia y el agua que se va por un desagüe. La diferencia entre ellos, pese a que parecen similares, es que el agua que se va por el desagüe tiene dónde ir,
y lleva asociada una corriente vertical. Los torbellinos que hay en el mar no tienen un movimiento vertical. Toda el agua se queda en la cuenca y sube a la superficie. Eso crea una corriente que no arrastra un objeto dentro del desagüe, al contrario de lo que pasa en nuestro lavabo. Si la corriente de un torbellino absorbe algo, ese objeto no dejará de girar, girar y girar. Dave y Ruth Sousa se aterrorizaron cuando su barco fue atrapado por un remolino en el Old Show y no podían contar con el motor para salir de él. A bordo iba su sobrina pequeña Courtney. Le dije, no te preocupes, Courtney. Tu tío Dave nos sacará de aquí. El Old Show no iba a renunciar, pero los Sousa tampoco. Escapar significaba tomar medidas extraordinarias. Literalmente poner esa parte de su paseo en barco boca abajo. El torbellino Old Show frente a las costas de Maine ha sido un peligro constante para los barcos de estas aguas. En 2011 el barco de Dave y Ruth Sousa quedó atrapado en un remolino de 9 metros. La corriente en espiral los absorbía sin parar y el motor se bloqueó impidiendo la posibilidad de escapar. El motor no arrancaba y para saber qué le ocurría me incliné sobre la popa del barco. Estaba de cara al centro del torbellino. Me agarraron de las piernas para sujetarme. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el motor se había bloqueado repentinamente? Había algas entre la hélice y el motor. Así que me incliné sobre la popa. Metí las manos en el agua, que estaba muy fría, y quité las algas de la hélice. El motor arrancó y logramos salir de allí. Los niños nunca lo olvidarán. Y yo tampoco. Los Sousa se asustaron con motivo. Aunque el torbellino no podía engullirlos, si no hubieran podido arrancar el motor, la turbulencia y las corrientes del Old Show habrían hundido el barco inundándolo. ¿Pero qué produce esas poderosas turbulencias y corrientes del Old Show? Comienza entre Deer Island en Canadá e Eastport en Maine. Un estrechamiento entre las costas acelera las fuertes corrientes creando la zona del torbellino. Hay estrechamientos en todo el mundo, pero no tienen torbellinos asociados a esos estrechamientos. La fuerza misteriosa que transforma una estrecha ensenada en un torbellino proviene del relieve del fondo marino. El agua del Old Show se enfrenta a una carrera de obstáculos cuando se acerca a la costa. El agua pasa por una fosa profunda, rodea una gran elevación y luego llega a otra fosa profunda. La corriente se vuelve caótica. El agua se agita en lugar de moverse en láminas planas. El temblor empieza a crear la turbulencia que vemos en la superficie y que se expresa en forma de torbellinos. Los torbellinos pequeños de solo unos metros pueden surgir de corrientes de agua próximas a canales, presas u otros obstáculos hechos por el hombre. Normalmente tienen forma de embudo. Los torbellinos giran por la fuerza centrífuga. El embudo se estrecha conforme profundizas, y eso se debe a la presión que hay en la superficie originada por el agua. Así que cuanto más profundizas, más estrecho se hace el embudo. Los torbellinos pequeños pueden parecer inofensivos, pero son un peligro si nos acercamos demasiado. Jacob Cockell era un joven fotógrafo británico que grababa fascinantes vídeos de torbellinos tanto por encima como por debajo de la superficie. Pero en mayo de 2014, sin la ayuda de botellas de oxígeno, se sumergió para una última grabación de un torbellino en Cornwall, cuando ocurrió algo terrible. No está claro, pero parece que cuando se sumergió en el agua, se vio atrapado por la corriente circular y no pudo subir a la superficie.
Fue lanzado fuera del agua, pero no se le pudo reanimar. Jacob Cockle se ahogó a la edad de 28 años. Al otro lado del mundo, las enormes corrientes originadas por las cataratas del Niágara producen un tipo peculiar de torbellino que se puede decir que es el más fiable del planeta. Es un torbellino un poco distinto de los del resto del mundo porque se mantiene constante. Kilómetro y medio río abajo desde las cataratas, los temibles rápidos del torbellino llegan al propio torbellino Niágara. Mide 500 metros de largo, 350 de ancho y 40 de profundidad. Es un claro ejemplo del peligro que se crea cuando los accidentes geográficos fuerzan al agua a fluir por un camino limitado. El río pasa sobre capas de roca dura conocida como la arenisca del torbellino. En esa arenisca hay un corte que crea un chorro que es casi como la manguera de un bombero. Lo que hace es llegar hasta la orilla y luego circular al contrario de las agujas del reloj. Luego, curiosamente, desaparece bajo el chorro entrante y sale por el desfiladero. 3.000 metros cúbicos de agua por segundo entran en el torbellino para alimentar su rotación constante. El torrente tardaría menos de 20 minutos en llenar hasta arriba el Rose Bowl de California de 100.000 localidades. Sin embargo, en las noches de invierno, la mitad del caudal se desvía para producir energía hidráulica. El lecho del río tiene un efecto mayor en la corriente más lenta y llega al torbellino en un ángulo diferente invirtiendo la corriente y creando una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Pero otro secreto que pocos han visto acecha en el río Niágara. Un misterioso torbellino doble. Es muy interesante, tiene lo que llamamos efecto seta. El chorro de agua que entra en la cuenca se encuentra con la orilla opuesta. Así que el agua obligada a entrar se bifurca y crea un torbellino doble. Es un efecto hidrodinámico muy interesante. Como los torbellinos marinos, el del Niágara puede atrapar cualquier cosa con su enorme corriente. En 1901, Maud Wheeler entró con su perro en los rápidos del torbellino a 1,5 kilómetros de las cataratas y los pasó con éxito. Pero cuando entró en el torbellino, la corriente giratoria la alejó tanto de la orilla que no pudieron rescatarla. Estuvo allí unas 4 horas y media. Como el barril era casi estanco, solo tenía un agujerito para el aire, se ahogó. Pero su pequeño terrier que estaba con ella dentro del barril sobrevivió. Aunque antiguamente los más temerarios se enfrentaban a las corrientes en barriles, ahora cualquiera puede pilotar una lancha de propulsión a chorro de 13 toneladas para ver de cerca el giro constante del torbellino. Hoy, el mayor peligro es empaparse. Pero un recorrido en lancha no siempre es divertido. En 2011, la tripulación de una lancha acudió al rescate de Lindsay Burgess, que hacía senderismo en la orilla. Se acercó demasiado al torbellino y resbaló. Parece un tornado debajo del agua. Por suerte había una lancha cerca. ¡Hay alguien en el agua! Pude dirigir rápidamente la lancha hacia donde se encontraba Lindsay, que estaba atrapada por la corriente. La tripulación de la lancha sacó a Lindsay del agua y la reanimó. Esta vez el torbellino había liberado a su víctima, pero sigue girando permanentemente esperando a la próxima. Los peligros ocasionados por la colisión de la tierra y el agua también provienen de fuerzas más sutiles que los violentos remolinos que generan los torbellinos.
El planeta Tierra tiene 115.000 kilómetros de costa. Habitualmente la gente se junta en esos lugares donde la arena se enfrenta cara a cara con el mar. Pero unas trampas ocultas se cobran de forma rutinaria cientos de vidas al año. Cuando los mares de la Tierra mandan olas que rompen en sus playas, es más evidente que nunca el choque entre la Tierra y el agua. Pero cuando el agua llega, debe encontrar el modo de retirarse. Un proceso caótico que produce trampas mortales ocultas llamadas resacas. Pensé ir a la playa a nadar un rato, y lo siguiente que supe es que el agua me llegaba al cuello y las olas me pasaban por encima. Me puse a patalear. Y enseguida me di cuenta de que tenía un problema. En un año normal, hay unos 60.000 rescates notificados por socorristas a la Asociación de Salvamento de Estados Unidos en todo el país. El 80% se debe a personas atrapadas en resacas. Las resacas son masas de agua que se alejan de la playa arrastrando frecuentemente a bañistas. Como asesinos compiten con los tornados y los huracanes. Uno de los motivos de que no oigamos hablar mucho de estas muertes es porque no ocurren como en un tornado. Normalmente hay una o dos cada vez. Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, es famosa por la rompiente de olas provenientes del Pacífico. Su apodo es Ciudad del Surf. Hay una torre de vigilancia cada 15 metros para proteger a los bañistas. Sin embargo, Jamie Ratcliffe estaba en el agua en una playa sin vigilancia cuando una resaca le arrastró mar adentro. Cogí su ritmo, aguantaba la respiración, me hundía una ola. Subía a la superficie, cogía aire, pedía ayuda y movía los brazos, pero enseguida me volvía a hundir. Jamie no sabía que hay pistas para reconocer las traicioneras resacas ocultas en el mar. ¿Dónde es seguro bañarse en esta playa? ¿En el centro tranquilo o en el oleaje del borde? Vas andando por la playa, miras las olas que vienen. La zona en calma es normalmente donde hay resaca. La gente suele ir a la zona en calma porque parece más segura, pero en realidad es la más peligrosa. La espuma de las olas que llegan hace que parezca que se dirigen a la playa. Pero en la playa Sun City de Monterrey, California, los alumnos de oceanografía tienen una técnica de coloración para poner bajo el foco la auténtica naturaleza de las resacas. Cuando vas a la playa, lo que sueles mirar son las olas rompiendo. Es lo que captan tus ojos. Coloreamos el agua porque nos permite entender mejor la corriente, sin que nos lo impida la espuma que vemos cuando rompen las olas. Imaginas que las olas llevarán la zona coloreada hacia la playa, pero por el contrario, la resaca arrastra los colores que parecen deslizarse bajo las olas mar adentro. Si el fondo de las playas fuera uniforme, las olas volverían al mar de manera uniforme y no se formarían resacas. Pero bajo las olas, las playas rara vez son totalmente planas. No son perfectas, no son suaves, son irregulares, tienen pendientes, tienen elevaciones. El agua llega a esas pendientes y eso la fuerza a volver, con lo que básicamente es un río volviendo al mar. El choque continuo de las olas excava canales en la arena. Cuando las olas llegan a la playa, vuelven al mar cogiendo el camino de menor resistencia, acumulándose en los canales y convirtiéndose en fuertes corrientes salientes. La rápida corriente que atrapó a Jamie Ratcliffe lo llevó a una zona de rompientes.
Las olas eran tan altas y hacían tanto ruido al romper en la playa que nadie me oía gritar, nadie me veía agitar los brazos. No iba a salir de allí. Normalmente las resacas van a 2-3 kilómetros por hora, la misma velocidad que un nadador medio. Pero un secreto poco conocido hace a estas trampas mortales aún más peligrosas. La gente no es consciente de que esa velocidad fluctúa. Puede estar a 0 kilómetros por hora y 90 segundos después puede subir a 8 kilómetros por hora. Eso es lo que coge a la gente desprevenida. Piensas, 8 kilómetros por hora no es tanto, yo corro más rápido. Pero en el agua es muy rápido, más rápido de lo que puede nadar un nadador olímpico. Si intentas nadar contra una resaca que se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por hora, perderás la batalla. La gente cae víctima de las resacas por una razón primaria: el pánico. La respiración se acelera, la eficacia nadando disminuye y llega el agotamiento. El nadador está condenado. Al final, estaba convencido de que no lo conseguiría, que iba a morir así. Pero la clave para sobrevivir a estas trampas mortales es quizá algo más que enfrentarse a un miedo incontrolable. Los científicos han descubierto un comportamiento inesperado de las resacas, y saber cómo se comportan puede salvar la vida de un bañista. Las resacas son trampas mortales ocultas en todas las playas del planeta. Pero se cobran más vidas, con diferencia, en la costa oeste de los Estados Unidos. Si os alejáis mucho y estáis en una resaca, podéis flotar. La dirección mejor para salir hoy de ella es nadando hacia la izquierda. En Monterrey, California, los científicos esperan desvelar los misterios de la resaca colocando unos dispositivos flotantes sobre las olas. Llevan incorporadas unas pequeñas unidades de GPS que nos permiten rastrear su posición y nos dan una idea de por dónde se mueven en la zona de olas. Con los datos de los dispositivos se crean mapas que muestran hacia dónde traslada la resaca a los bañistas. Mapas que han revelado secretos inesperados. En realidad, las resacas se mueven en círculos. Lo que nos sorprendió fue descubrir que la zona de olas tiene grandes remolinos. Los dispositivos entraban en esos círculos y de vez en cuando salían de la zona de olas. Normalmente los socorristas aconsejan nadar en paralelo a la costa para salir de una resaca, pero este nuevo descubrimiento le da un nuevo giro. Frecuentemente la corriente te lleva a la playa en unos 5 o 7 minutos. Nosotros recomendamos que dentro de la rompiente hay que relajarse, flotar y ahorrar energía. Esto sirve para poder avisar a alguien de la playa de tu situación. Ahorrar energía significa flotar. Con olas turbulentas, flotar de espaldas puede ser incómodo y complicado. McMahon aconseja un movimiento lento y regular. El mejor modo de flotar es andar lentamente en el agua. Te sorprendería ver que solo moviendo un poco los brazos y pateando puedes permanecer en la superficie durante un tiempo razonable con poco gasto de energía. No hay que flotar de espaldas, hay que mover activamente los brazos y las piernas. Jamie Ratcliffe estaba siendo golpeado por fuertes olas cuando se vio metido en una resaca. A unos 90 metros de la costa, sus esfuerzos por flotar no le llevaban a ningún sitio. Luché durante bastante rato, pero estaba agotado. Pensé, esta vez o la siguiente me darán un revolcón. Respiraré bajo el agua y espero que sea rápido e indoloro. De pronto, todo se puso negro y se quedó tranquilo. Entonces me di cuenta de que oía voces y noté que me estaban trasladando.
Luego noté que me echaban en la arena caliente y que me preguntaban si estaba bien. Les pregunté si estaba muerto y me contestaron que no, que estaba bien sobre la playa. Alguien me había oído pedir ayuda. Cogieron una canoa, fueron a por mí y me trajeron. Me habían salvado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un periódico local llevó la historia a primera página informando del dramático rescate. Hay una foto de mí tumbado en la playa. Es extraño verte en esas condiciones en la primera página de un periódico, pero lo que me afectó fue otro artículo sobre un chico de 16 años que fue atrapado por la misma resaca y nadie le rescató. No tuvo tanta suerte. Y yo vivo todos los días con la culpabilidad del superviviente. Esta historia no ocurrió en California, Florida o Australia, donde las resacas son muy comunes. Esta fue diferente. Yo estaba en el lago Michigan, donde nunca se había hablado de resacas. Llevaba yendo allí toda la vida y no tenía conciencia del peligro de algo así. Los expertos en seguridad aconsejan a los bañistas que entren en el agua solo donde los socorristas puedan avisar y proteger de la presencia de resacas, incluidos los grandes lagos. En cualquier sitio donde haya olas y una playa de arena hay posibilidad de que se forme una resaca. Aunque normalmente no pensamos en los lagos como mares, son grandes extensiones de agua sobre las que puede soplar el viento generando olas. Y esas olas romper en la playa y generar una resaca. Las resacas están entre las trampas mortales más peligrosas del planeta. Junto con los torbellinos y las arenas movedizas, se producen cuando la tierra se une con el agua. Una unión que a menudo crea vida y la alimenta. Pero la tierra y el agua también generan trampas mortales que están entre los secretos más inesperados del planeta.